Buenas tardes. Estamos en el tercer vídeo, sí, y este vídeo es para hablar de la ley, sí, dar su concepto, hablar de los distintos tipos de leyes que podemos encontrar y ver sus diferencias con otro tipo de normas que también se aplican, ¿verdad? Pero que hay sus diferencias entre la ley, sí, y otro tipo de normas jurídicas que hay. Bien, para concretar mejor el tema, sí, voy a decir que vamos a hablar del concepto de ley, de los diferentes tipos de leyes y vamos a diferenciar la ley, sí, de reglamento, decreto, circular y acuerdo, sí. Este tipo de normas, todas son normas jurídicas, la ley, el reglamento, el decreto, el acuerdo, la circular, sí, todas estas son normas jurídicas, son diferentes tipos de normas jurídicas y es importante que aprendan su diferencia porque ustedes como personal de la Secretaría de Marina, de la Armada de México, ¿sí? Tienen contacto con todas ellas. Tienen contacto con la ley, tienen contacto con el reglamento, con los decretos, con las circulares y con los acuerdos. ¿Sí? Por ello es relevante que ustedes aprendan qué cosa es cada una de ellas, ¿sí? De dónde provienen, quién emana, de dónde emanan estas normas jurídicas, ¿sí? Y bien, ya que ha quedado bien claro cuál es el tema de hoy, concepto de ley y otras normas jurídicas como son el reglamento, decreto, circular y acuerdo, ¿sí? Vamos a comenzar con el concepto de ley. Ahí tienen en sus diapositivas que es recomendable que las tengan a la mano, ¿sí? A la hora de ver el vídeo, si las tienen ya en su plataforma Moodle, si tengan a la mano para que escuchen, ¿sí? Hay una explicación, ¿sí? Y les quede más claro el tema. Bien, vamos a leer el concepto que está en su diapositiva y dice que la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo con aprobación y sanción del Poder Ejecutivo mediante la promulgación respectiva. Este concepto nos da claramente de dónde proviene la ley, ¿sí? Y es algo muy característico que no se da en los otros tipos de normas. Esto es, no se da con el reglamento, no se da con la circular, ni con el acuerdo, ni con los decretos, ¿sí? La ley emana del poder legislativo. El poder legislativo, podemos llamarle así, o pueden llamarle también, podemos llamarle Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores juntos. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, cuando están reunidos juntos, las dos cámaras, se llama Congreso de la Unión, y juntos, ese Congreso de la Unión, forman el Poder Legislativo. Su tarea principal es crear leyes. Solo leyes, ¿ok? Sí. Ustedes habrán escuchado en la tele, habrán escuchado en la radio que el Congreso de la Unión está en sesiones, ¿sí? Seguramente están en sesiones para crear, ¿verdad? Revisar los proyectos de leyes. ¿Sí? Entonces las leyes son creadas por el Poder Ejecutivo. Los otros dos poderes de los que hemos hablado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sí, también crean leyes, perdón, y el Poder Judicial también crean leyes, sí, pero la ley que crea el Poder Legislativo se llama ley, ¿sí? Si oímos que el Congreso de la Unión ha promulgado algo, pues es una ley, lo que promulgan son leyes, ¿sí? Así que bueno, es verdad, la sanción del Poder Ejecutivo, eso quiere decir que el Poder Ejecutivo participa en la creación de leyes, pero prácticamente la tarea es del Poder Legislativo. Por eso la definición dice emanada del Poder Legislativo con aprobación y sanción del Poder Ejecutivo, ¿sí? Así que bueno, esa es la principal característica de una ley, es creada por el Poder Legislativo, que es el Congreso de la Unión, ¿sí? Para ello, para su creación hay que promulgarlas y luego publicarlas en el diario oficial de la Federación. Vean su diapositiva, ¿sí? Eh, Aquí en su diapositiva dice que la ley tiene como características el ser general, ser abstracta y ser obligatoria, ¿sí?
Es recomendable que esas 3 características que tiene la ley también las aprendan para cuestiones del examen. Y les recomiendo también leer la página 37 de su libro de texto. Y en estas leyes que emanan del Poder Legislativo, se pueden dividir en orgánicas y reglamentarias, ¿sí? Hay otro tipo de ley federal, ¿sí? Que son los tratados internacionales. No es que sean leyes federales, pero sí están al mismo nivel. Sí, los tratados internacionales son acuerdos entre países, entre estados. La relación entre México y Estados Unidos puede terminar en un tratado internacional, ¿verdad? Que cuando es aprobado por el Senado, sí, se le da el tratamiento de ley. Sí, por eso habla de que un tipo de ley federal es el tratado internacional, porque tienen el mismo nivel. A su vez, las leyes federales, pongan atención, las leyes federales, porque recuerden que hay leyes estatales, ¿sí? Y en un momento dado, leyes municipales. Bueno, normas municipales. Las leyes estatales las hace otro poder, no el poder federal, ¿sí? Las hace la legislatura de los estados. Pero por el momento me interesa solamente hablar de leyes federales. Las leyes federales se dividen o pueden ser orgánicas y reglamentarias. Suficiente. Después viene una diapositiva, la diapositiva número 23, donde empiezan a observarse las diferencias entre ley, decreto, reglamento, acuerdo y circular, ¿sí? No hay una diferencia total, sino específica, puesto que todas contienen disposiciones de carácter obligatorio. Trátese de un decreto, trátese de un acuerdo, trátese de una circular, trátese de un reglamento o trátese de la ley, ¿sí? Todas estas normas jurídicas son de carácter obligatorio. No es opcional su cumplimiento, es obligatorio, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver la diferencia que está dentro de lo específico, ¿sí? Y vamos a ver que, como ya dijimos, la ley es elaborada por las cámaras, por el Congreso de la Unión, dictada por el Poder Legislativo. Los decretos son disposiciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es su comandante supremo, el presidente de la República, ¿sí? Él puede dictar normas jurídicas, pero no se llaman leyes, se llaman decretos, ¿sí? Cuando su comandante supremo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dicta una norma, esa norma se llama decreto, no ley, ¿sí? Pero es igual, es obligatoria también, ¿sí? Nada más que el decreto, recuerden, emana del Poder Ejecutivo, ¿sí? Son las normas dictadas por su comandante supremo. El reglamento es una disposición administrativa que explica la aplicación de las leyes y es dictada por el Poder Legislativo, ¿sí? El reglamento tiene su característica principal, es que explica la ley, ¿sí? La ley nos menciona algo, pero muchas veces no nos quedan muy claras las cosas de cómo hay que hacerlas, de cómo son. La explicación no la encontramos en la ley, sino la encontramos en el reglamento, que es una norma también que emana del Poder Legislativo, pero explicando la ley, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, una ley de disciplina para la Armada de México que nos dice, ¿verdad? Cómo es cómo debe ser la disciplina dentro de la Armada de México, pero luego viene explicada con una mayor precisión en el reglamento de deberes navales, ¿sí? Una ley puede tener y muchas veces tiene su reglamento. Ahí tenemos la ley aduanera, ¿sí? Tenemos un reglamento de la ley aduanera, tenemos una ley agraria, tenemos un reglamento de la ley agraria, ¿sí? Una ley y su reglamento. El reglamento no puede contrariar lo que diga la ley, ¿sí? Porque es de menor jerarquía. ¿Sí? Él tiene solamente el objeto de explicar, de complementar un poco lo que dice la ley. Por cuanto hace a los acuerdos son resoluciones que recaen sobre casos particulares, ¿sí? Provenientes de autoridades administrativas. Ustedes son una autoridad administrativa, la SEMAR, ¿sí? La Armada de México, y ustedes en un momento dado pudieran, muchas veces resuelven situaciones concretas
casos particulares, ¿sí? Pues esas resoluciones con las que se resuelven los casos particulares se llaman acuerdos. Les voy a poner, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hacen sus consejos de honor, ¿sí? En ese consejo de honor hay un expediente y hay un caso particular y ese caso particular se va a resolver, ¿sí? Y esas resoluciones que se dan en ese caso concreto, en ese caso particular, ¿sí? Se les llama acuerdos. Bien. Por último, la circular. La circular contiene instrucciones, es la palabra clave para entender lo que es circular. ¿Sí? Es una norma que contiene instrucciones que una autoridad dicta a sus subordinados para el mejor desempeño de la función encomendada. Ustedes como personal de la Armada de México que se organizan a través de jerarquías, ¿sí? Donde hay superiores, donde hay subordinados, si esa comunicación que existe, ¿verdad? Muchas veces entre el superior jerárquico y el subordinado se realiza a través de circulares, con el objeto de dar instrucciones, ¿sí? Eso es una circular, ¿sí? Es una norma que contiene instrucciones de un superior jerárquico a sus subordinados. Bien, con esto espero que quede claro, ¿verdad? Lo que es la ley y las otras normas y sus diferencias con las otras normas. En el próximo vídeo hablaremos de formación de la ley. No me despido, nos vemos en el siguiente.